para que tengan una idea de lo que vamos a hablar y luego ya la explicación será mucho más cómoda. Desde hace un largo milenio, peregrinos de todo el mundo siguen el camino que conduce a Santiago de Compostela, la ciudad que creció alrededor del sepulcro del apóstol Santiago. Desde sus inicios, el Camino de Santiago no solo fue una vía de peregrinación religiosa. Como lugar de encuentro entre gentes de diversa procedencia, propició que surgiera una cultura basada en el intercambio de ideas y corrientes artísticas y sociales, así como una actividad político-económica que ayudó a configurar la actual Europa, siendo su primera arteria unificadora. Hoy en el siglo XXI, a Santiago continúan acercándose por diversos itinerarios peregrinos de todos los continentes y de toda condición social. El camino francés, tradicionalmente más conocido, llega a España atravesando los Pirineos, pero también conducen a Compostela el camino portugués o el del norte, que bordea la costa cantábrica. Una de las características permanentes del camino es su hospitalidad. En la actualidad existe una extensa red de albergues diseminados a lo largo de toda la ruta jacobea que abren sus puertas a los peregrinos y a su vez también ha surgido una moderna gama de hoteles y casas de turismo rural que diversifican los servicios y atractivos del camino. Compostela es la meta para caminantes y viajeros y al mismo tiempo es el comienzo de un nuevo viaje cuando se descubre la plaza del Obradoiro. Después de cumplir con el ritual en el Pórtico de la Gloria y abrazar al apóstol, el peregrino podrá contemplar el vuelo espectacular del mayor incensario del mundo, el Botafumeiro, con el hábil manejo de los tiraboleiros. Sellar con orgullo la Compostela, que acreditará haber hecho el camino. Y luego sumergirse en un bosque de piedra, la ciudad de Santiago, que ofrece un conjunto monumental inigualable con sus monasterios, iglesias, palacios, plazas y calles populares que han consolidado su proyección internacional como centro histórico y cultural, lo que confirman día a día los miles de peregrinos y turistas que la visitan. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de este video, qué es el Camino de Santiago, y así lo vamos a tener muy claro. Primero que nada, ¿quién es Santiago? Santiago apóstol, patrón de España, cuenta la historia y cristiana católica, pues que Santiago, Jacob en hebreo, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, más o menos llegó a la península ibérica a los años 38, 39, en la época de Cristo, o sea, 5 o 6 años después de su muerte. Ahí hizo apostolado y en el año 40 aproximadamente Santiago se le aparece la Virgen María en la ciudad donde él estaba predicando, que era Cesarea Augusta, que es Zaragoza, el nombre romano de Zaragoza. Se le aparece la Virgen María para decirle, bueno, que quiere que la acompañe porque ella va a fallecer, y se aparece en forma mortal
y en una piedra de jaspe, deja como recuerdo una piedra de jaspe, que esa piedra de jaspe es el famoso Pilar de Zaragoza. Aquellos que están familiarizados con los monumentos marianos, pues saben que Fátima, Zaragoza y Lourdes son los tres monumentos marianos más importantes de la Europa latina. Bueno, Santiago regresa a Israel y ahí a Palestina, y ahí Herodes lo mata, lo decapita, y siete de sus discípulos lo acompañan de nuevo de regreso y llevarlo a enterrar a España. Dicen que salieron en un barco y llegaron a las costas de Galicia, y allí en Galicia pues lo enterraron. Ese es más o menos un resumen de lo que es el apóstol Santiago, patrón de España. ¿Qué pasa con este camino? A finales del siglo IX, aproximadamente, el rey Alfonso II de Asturias, el rey de Asturias, del reino de Asturias, pues le dice un obispo de Galicia que aparecieron unos restos en una zona en Compostela que dicen que son del apóstol Santiago. En ese momento, pues el rey decide hacer el camino desde Oviedo. Ahí sale el camino primitivo que vamos a ver más adelante, y se convierte en el primer peregrino de ese camino. Recuerden que en esa época, año más o menos 1100, año del siglo IX, estaban ya los musulmanes pues en la península ibérica, y el rey hace este camino, llega a Santiago, verifica que sean los restos, dicen que sí, y entonces erige una pequeña cripta allí, que luego se convertiría en la catedral, etcétera, etcétera, etcétera. El rey y los reinos en esa época tratan pues de mantener el camino libre para las peregrinaciones cristianas, y es más o menos en el año 1100, por allí hay un papa, el Papa Calixto, el que él le había hecho ese camino siendo arzobispo de una ciudad de Francia, pues decide que el camino de Santiago y Santiago como tal sea un lugar para obtener indulgencias. Vamos a ver un poco más adelante qué se trata de esto. Estos caminos que vemos aquí, pues bueno, no son exactamente el camino de Santiago, sino un poco unas rutas que se supone han hecho, porque incluso se dice que Santiago, por una parte, llegó a la península ibérica, en lo que le decía al principio, y por otra parte se dice también que llegó desde Ámsterdam, fue caminando por todo lo que es Holanda, Bélgica, Francia, y llegó atravesó los Pirineos aquí y llegó a Santiago, y allí fue que lo enterraron. Ese fue el camino. Dicen que ese fue uno de los caminos. Por eso es que la historia es un poco confusa, pero bueno, básicamente se trata de poder tener una idea aproximada de qué va el camino de Santiago. ¿Por qué hacer el camino? Bueno, hay muchas razones por qué hacer esta travesía, este camino. Este camino originalmente, como les decía, si lo hacemos desde Ámsterdam, pueden ser 2 meses caminando. El camino más largo y más completo es el camino francés, que inicia en Roncesvalles, en Navarra, y son más o menos 37 días de camino hasta llegar a Santiago de Compostela. Y luego, pues además de Roncesvalles, de ahí se derivan otros caminos más pequeños, otras rutas más cortas, y vamos a ver ahora también cuántos caminos hay allí como rutas como tal, ¿no? Hacer el camino también puede ser, bueno, porque querramos admirar el paisaje y la cultura de la región, de las regiones que estemos conociendo, no solamente de Galicia al final del camino, sino las regiones donde inicia las rutas como tal, desde San Sebastián, desde Roncesvalles, como le decía, desde Oporto en Portugal, desde Sevilla en Andalucía, etcétera, la Vía de la Plata y todo eso. También sirve para desconectarse, estar uno consigo mismo. Qué importante que nos podamos dedicar un tiempo, ya sea personal o familiar, para desconectarnos y poder tratar a veces en esa búsqueda personal de temas y de cosas de cada quien, ¿no? Esta misma búsqueda, pues, también nos lleva al plano espiritual eh, y de asombro y de contacto con la naturaleza, que veremos ahora también durante el camino. Trazarse una meta. ¿Cuántas veces nos decimos, voy a hacer esto y lo postergamos y no lo hacemos? Entonces, también, pues, el camino sirve para trazarse una meta como tal y, por supuesto, cumplir algunos objetivos de vida personal.
¿por qué no disfrutar de la gastronomía local? El que ha ido a España, está en España, sabe que la comida en España, en cualquier lugar de España, es excelente. Y específicamente en el Camino de Santiago se ha desarrollado una serie de restaurantes, de catas de queso, de catas de vino, de comida ya en Galicia espectacular del mar, y eso pues es fabuloso. Por ejemplo, en el Camino Inglés, en la ciudad de Betanzos, la famosa tortilla de Betanzos. La tortilla de Betanzos, en España se dice mucho que cuando alguien hace tortilla, independientemente si es con cebolla o sin cebolla, que ese es otro punto a discutir, siempre te dicen, es que no has probado la tortilla de Betanzos. Entonces, en Betanzos está esto, y en Caldas do Reis y en la zona de Pontevedra, pues hay unos restaurantes espectaculares como el Munio, que se puede disfrutar, comer y beber también. Parte de la gastronomía española, por supuesto, y son temas que se disfrutan durante el camino. Por supuesto, compartir con otras personas de otras nacionalidades, de otros países, y disfrutar un poco de la compañía de la gente. ¿Okay? Disfrutar de las ciudades. También sirve para ponerse en forma. El camino, lo mínimo que se acepta para obtener la credencial de peregrino son 100 kilómetros. Por eso hay algunas rutas que inician en Sarriá, o en Tuy, o en Bayona, o en Ferrol, arriba, para cumplir este objetivo de mínimo 100 kilómetros. Obtener la credencial del peregrino. Aquella persona que es católica, que sí hace esto por este camino, por temas religiosos, pues obviamente que quiere obtener la credencial, y por eso tiene que hacer el camino 100 kilómetros, visitar la tumba del apóstol Santiago, por supuesto, y entrar por la Puerta Santa, que va a ser el próximo año, y abajo están los restos, y ahora lo haremos un poquito del Año Santo compostelano, que les dijo Liliano Jacobeo. Jacobeo, ¿por qué? Porque como les decía al principio, Jacobo es el nombre hebreo de Santiago, y es el que se utiliza normalmente en Galicia, el año Jacobeo o año Santo compostelano, compostelano de Compostela. Compostela, supuestamente el nombre viene de lugar donde aparecen luces, porque cuando aparecen estos restos del apóstol, Pelayo, que era un campesino de la zona, pues él vio unas luces, y en esa montaña, pues donde vio esas luces, viene ahí de Estela, ¿no? La palabra. Dicen que ese es uno de los nombres del cual viene la palabra de la ciudad de Compostela. Año Santo compostelano. El Año Santo compostelano o jacobeo ocurre cuando el 25 de julio, que es el día de el patrono, el día de Santiago, del patrono Santiago, cae en domingo. Esto ocurre aproximadamente cada 6 o 7 años, u 11 u 12, dependiendo si el año es bisiesto anterior. Entonces, el año 21 va a ser Año Santo compostelano. Y el Año Santo compostelano, pues, según una de las encíclicas del Papa Calixto, que hizo este camino en el siglo XII, lo declaró como lugar de ese Año Santo compostelano para obtener indulgencias. Ahora nos preguntaremos, ¿qué son las indulgencias? ¿Es el perdón? Las indulgencias no es el perdón, porque no es algo sacramental. Las indulgencias son el poder sobrellevar en vida o en muerte, pues, aquellos penas con las cuales incumplimos o faltamos en pecado. Entonces, las indulgencias son tan importantes en la historia de la Iglesia Católica, porque esa fue una de las proclamas que hizo, o que hizo en su momento Lutero, para en el año 1500 por allí, para hacer la famosa reforma, porque en esa época las indulgencias se utilizaban también como se perdonaba a personas por dinero. Se daba indulgencia por dinero, y los arzobispos, los obispos, y pues le daban indulgencia a la gente y cumpliendo con una cuota. Entonces esa fue uno de los tres cismas de la Iglesia Católica importantes, fueron de Lutero,
Otro, por supuesto, el de Enrique VIII, el rey de Inglaterra, famoso porque se quiso divorciar y no lo permitían, entonces para casarse con Ana Bolena y formó la iglesia anglicana. Y más o menos en el siglo XII también, cuando se separó la iglesia católica de la bizantina, quedó entonces la romana y la bizantina como dos iglesias separadas. Entonces estas son las indulgencias y se obtienen siempre y cuando se visite la Catedral de Santiago en año compostelano, la persona se confiese y se comulgue 15 días antes o después de visitar la catedral y pues que rece alguna oración y asista a misa. Con estos 3 puntos más hacer el camino, pues se obtienen indulgencias. Entonces también es una razón religiosa para hacer el camino de Santiago. Estos son los diferentes caminos que podemos ver. Como decíamos al principio, el camino de Santiago no es un camino, son varias rutas creadas alrededor del poder llegar a Santiago de Compostela. Los más importantes son, y se los señalo de una vez, el camino francés. Vamos a ir por orden mejor. El camino primitivo, que es el verdecito que sale de Oviedo y termina en, en Santiago. Este camino es el primero que les decía, Alfonso II, rey de Asturias, pues lo hizo por primera vez y por tanto se llama así camino primitivo. El camino primitivo se derivó un tal camino del norte, que ese camino del norte iba más un poco por la costa cantábrica y evitaba también un poco el clima en época invernal. Luego vino el camino francés, que fue el que hizo el Papa Calixto cuando era arzobispo, y por ahí venían todos los europeos, y de hecho los primeros peregrinos que llegaron a Compostela eran franceses, y se llama así por eso. Se tomaron una de las calzadas, entraron por Roncesvalles, que está por acá por Navarra, y luego hicieron todo el camino, tomaron algunas de las calzadas romanas, etcétera, para poder seguir por Astorga y llegaron a Santiago de Compostela. Otro camino muy importante es el camino portugués, porque los portugueses comenzaron a ir desde Oporto y arriba, Portú y por Bayona, y llegar, por supuesto, a Pontevedra, Vigo y llegar a Santiago. Otro es el camino de la Vía de la Plata. ¿Por qué? Porque cuando en la época de la conquista española en América, pues toda la plata llegaba a Sevilla, al Guadalquivir, por allí, y luego ahí se trasladaba a diferentes lugares de España, diferentes lugares del reino, y se juntaban en Astorga, cerquita de León. Entonces se llama Camino Vía de la Plata por esa razón. Y el camino inglés que aparece aquí arribita en Ferrol, este camino lo utilizaban mucho los ingleses cuando venían de las islas y desembarcaban en Irún, en Iria, perdón, Irún es el País Vasco, Iria aquí en Galicia, y llegaban caminando a Santiago. Este camino cayó en desuso por lo que le contaba del tercer cisma importante de la Iglesia Católica, que fue la separación de la Iglesia Católica o la creación de la Iglesia Anglicana separada de la Católica por las razones de Enrique VIII. Entonces, aunque hay muchos caminos, realmente son 4 o 5 los más relevantes y son algunos los que vamos a ver. Hay uno que no nombramos aquí, que es el de Fisterra. El de Fisterra no lo nombramos porque no es camino a Santiago, es camino desde Santiago. Desde el Obradoiro, que es el centro de la ciudad, de la Plaza del Obradoiro, sale este camino hacia Fisterra. Y aquí la historia es un poco más compleja, porque tiene que ver antes de incluso de la religión católica. Recuerden que la zona de Galicia estuvo conquistada desde los suevios, que eran los hermanos celtas, etcétera, y cuando los suevios llegaron aquí y vieron que aquí no había más nada, dijeron que este era el fin del mundo. Entonces de Fisterra se ven los atardeceres más del fin del mundo y trasladados a nuestra época, ¿no? Aún la tierra ese sabía, no sabía si era plana todavía o no, pero lo importante es que este camino es de 3, 4 días y es como una extensión del camino de Santiago, no es hacia Santiago. Por eso no lo tomamos tanto en cuenta. Bueno, el camino francés de Roncesvalles, que le decía Santiago Compostela, nace en Roncesvalles y termina en Santiago. Pasa por todas estas poblaciones importantes, relativamente importantes, como Burgos, que es el lugar más alto de España, le dicen el refrigerador de España, y luego el Cebrero, etcétera, Sarriá. Originalmente son 37 días desde aquí, pero se han desarrollado unas rutas más cortas, como desde Astorga, que les dije que en Astorga es donde
confluye el camino de la Vía de la Plata y otros más, y hacer Sarriá hasta Santiago de Compostela. Y son variantes que se crean de 7 y de 8 días. Por ejemplo, desde Ocebreiro, este de Ocebreiro es para evitar un poco. Ocebreiro es un lugar en invierno frío y nevado, que es el Cebrero, aparece aquí en el mapa. Entonces, se hizo otro camino que se llama el camino de invierno, que va un poco más abajo, lo vemos más adelante, pero son también de 10 días u 11 como máximo, ¿no? Entonces, como les decía también, el origen del camino, el motivo del camino y el cómo cumplir el camino. El cumplir el camino son mínimo 100 kilómetros, por eso se han desarrollado estas rutas que son derivadas del camino francés, en este caso, para tener una estancia de 7 u 8 días en el camino. Son los últimos 100 kilómetros de Sarriá. Aquí les hablaba Puerto Marín, Arzuá, Amená, Los Pinos, Palas do Rey, hasta llegar a Santiago. El camino del norte. Este camino inicia en San Sebastián, por toda la costa vasca, cantábrica, y aunque hay varias etapas en el camino, el más importante es desde Ribadeo hasta Santiago de Compostela, porque son unos 7 u 8 días. En el resto de los caminos, nosotros ofrecemos estancias que llaman con encanto, hoteles de buen nivel. En la zona desde Ribadeo a Santiago no hay tantos así, son más hoteles más austeros, más modestos. Entonces es importante que sus clientes sepan también, si quieren hacer esta ruta desde Ribadeo, pues que no va a haber hotelería nunca es de gran factura, siempre son casas con encanto, siempre son hostales de muy buen nivel, de 7, 8 habitaciones, 6 habitaciones, etcétera, en cada una de las rutas, ¿no? Más o menos el promedio de caminata diaria es de 20 kilómetros, promedio. Ahí puede haber una etapa de 30 que dependiendo de la persona que lo vaya a hacer, pues los podemos separar en dos de 15, en una de 20 y en una de 12, etcétera, ¿no? Dependiendo cómo sea la ruta que se goce. Aquí está el camino primitivo, que es el que le hablamos, que el rey Alfonso II fue el que hizo originalmente desde su trono allí en Oviedo hasta llegar a Santiago, y es un camino de 16 días aproximadamente, no, son 16 días, son unos 300 kilómetros aproximadamente. Aquí les hablaba yo del camino de invierno. Como Cebreiro al norte es un poco frío, pues se crearon este camino desde Ponferrada, subir ir a Santiago por esta vía y no atravesarla directamente como vimos en el camino francés. Entonces, esta es una variante del camino francés, pero de invierno. El camino de la Vía de la Plata es el que le decíamos que viene desde Andalucía, y llega a Orense, y de Orense es que nosotros partimos por todo Galicia, unos 200 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela. El camino inglés, que les dije que era también, que utilizaban mucho los ingleses hasta el siglo XVI, pues, cuando hubo el cisma con la Iglesia Católica, y sale de Ferrol. Aquí está la famosa tortilla de Betanzos, que le hablaba también, en este pueblo de Betanzos, y es la más conocida en España. Los barcos llegaban aquí a Ferrol, a Iria, y de Iria, pues, bajaba la gente caminando para ir a Santiago de Compostela. Y el camino portugués, que tiene dos variantes, una central y una por la costa. Esta que estamos viendo es la central, que sale de Oporto o inicia en Barceló, por decirlo de alguna manera, Tui. Aquí estamos en Portugal todavía, y en Tui ya estamos en Galicia, y aquí hacemos Vigo, Pontevedra, Padrón, Santiago de Compostela. Y esta ruta puede ser desde Oporto, 14 días, o desde Tui por unos 8 días aproximadamente. Y el camino portugués por la costa, que sale de Oporto también, va por esta costa de Esposén, de Viana do Castelo, y ya en Bayona, que estamos ya en Galicia, es donde iniciamos la ruta corta de Bayona a Santiago para cumplir con los 100 kilómetros. Entonces, básicamente estos son cómo están los caminos hechos. ¿A quién va dirigido el Camino de Santiago? Ya lo vimos también un poco, aunque también para grupos religiosos hay varios tipos de albergue que vamos a ver más adelante, pero yo me adelanto de una vez porque
El camino está hecho para alojarse en albergues de peregrinos que no tienen ninguna facilidad. Hay públicos y hay religiosos, hay hostales, pero nosotros a nuestros clientes solamente los alejamos no en los más lujosos de Casa con Encanto. Tenemos una categoría también inferior, pero que siempre van a ser un poco más representativos para poder dormir adecuadamente. Todas las rutas nuestras, los clientes tienen un transporte. Si el hotel queda un poco afuera del camino, eso por una parte, eh, sí les permitiría que apagaran los micrófonos, por favor, porque se está haciendo una interrupción. Puedes ver, Liliana. Entonces, me cerraron a mí también. El camino, pues, se hace para poder disfrutarlo. Hay grupos y escuelas y colegios religiosos que se les puede hacer el camino, se puede colocar un guía religioso, se puede colocar un guía incluso para la gente que quiera hacer el camino, eso sería siempre aparte. Y además de eso, se puede hacer una media pensión, etcétera, etcétera. Si va un sacerdote, se pueden celebrar con antelación algunas misas en alguna de las capillas o incluso en la propia Catedral de Santiago, que no va a ser el 25 de julio, obviamente, pero se puede hacer también. Todo eso siempre con planificación para pequeños grupos. Los casas con encanto tienen capacidad máxima para 10, 12, 14 personas, por tanto, no es para grandes multitudes lo que nosotros ofrecemos. Por tanto, también es un tema de seguridad. Así entregamos también algunos mapas para que la gente vea un poco lo que es el grado de dificultad. Siempre colocamos si es difícil, si es fácil, si es moderado, para que el cliente sepa un poco a qué atenerse. Las personas deben tener en cuenta que se va a caminar un promedio de 20 kilómetros diarios y eso nos va a dar una pauta también mucho antes de la venta. Oye, usted está en buena condición física, etcétera, etcétera, ¿no? Son 20 que se hacen siempre en 4 o 5 horas, no más. Pero hay gente que va más despacio y va a su aire, ¿no? Va a su ritmo. Se le entrega un mapa, se le entrega la credencial al inicio y luego ya la va sellando en cada etapa y al final, pues en Santiago se le entrega la Compostela. Entonces, una de las vistas y ciudades que se van a visitar durante parte del camino. Por supuesto, el camino puede ser así, arbolado, puede ser al lado de la carretera, siempre va a estar señalizado, como vamos a ver más adelante, con esta shell, con esta símbolo de una almeja, una concha de Santiago. Y bueno, aquí en este caso, esto es Bayona, ¿no? En la parte del camino portugués por la costa. Y siempre va a estar señalizado, como vemos aquí. Esta es la señalización típica del Camino de Santiago en cada una de sus puntos. Es fundamental que esta tipografía la persona sepa cómo hacerla, ¿no? Cómo verla y cómo buscarla en el camino. Siguen siendo caminos, pueden ser, como decía, por terracería, cerca de la costa, dependiendo básicamente si es el camino del norte que vimos desde Oviedo, pero por la costa cantábrica, o el camino portugués por la costa. Y bueno, al final llegamos a Santiago, que es el clímax del destino, el por qué, ya vimos al inicio del video, el por qué es importante hacer toda esta ruta y de qué manera pues el cliente se le puede ofrecer cada una de estas variantes del camino. Aquí vamos a ver un poco los alojamientos que nosotros utilizamos en cada uno de las ciudades, de los pueblitos. Son casitas con encanto, como lo ven acá. Son casas rurales muy bien acondicionadas para descansar. Las personas pueden quedarse más de un día. Esto se hace acá aire a ritmo de cada quien, ¿no? Está en la ruta de 7 días para hacerlo en 7 días.
Pero si en esos 7 días lo quieres hacer en 10, lo hacen en 10. Lo importante es que se hagan 100 kilómetros. Eso es lo importante de hacer el Camino de Santiago para obtener todo lo que hemos hablado desde el inicio de la presentación. Este tipo de hoteles de 3, 4 habitaciones, 8 habitaciones, etcétera. Y ya llegando a Santiago, ya hay una hotelería superior. Por supuesto, tuve un hotel ya Relais Chateau, que está en la Quinta do Agua, que está en Santiago de Compostela, que es una casa espectacular, familiar, lo maneja la misma familia, pero está asociado a Relais Chateau, y es un centro de spa importantísimo en la zona, y por supuesto con la categoría y distinción de los hoteles Relais Chateau. Y bueno, y en Santiago, además de ese hotel, nosotros utilizamos normalmente el Parador de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela, en la Plaza del Obradoiro, que está justo en la misma zona de donde está la catedral, al ladito. Este es un poco cómo es el alojamiento en Santiago, y una vez que llegamos a Santiago, pues vamos a ver qué podemos hacer en Santiago. Santiago de Compostela, ciudad mítica y de ensueño, final de todas las rutas y origen de nuevos caminos. Campo de estrellas y mar de piedra donde confluyen ríos de leyenda. La ciudad de Santiago de Compostela nació en el siglo IX para recibir y acoger a los peregrinos que se acercaban al lugar donde la tradición situaba la tumba del apóstol Santiago. Comenzó así el gran fenómeno cultural y social que ha llegado con fuerza hasta nuestros días, el Camino de Santiago, convirtiendo a Compostela de este modo en centro espiritual de la cristiandad. Desde sus inicios, los miles de peregrinos que llegaban a Galicia se traían consigo las influencias artísticas que imperaban en Europa, y se forjaba de esta manera el esplendor del románico gallego, siendo la ciudad de Santiago el mayor exponente y su pórtico de la gloria, la obra cumbre del arte medieval. La Plaza del Obradoiro es el corazón de la ciudad. El espíritu que la envuelve se hace aquí más visible al conseguir englobar en perfecta armonía diferentes estilos arquitectónicos, del románico al renacentista pasando por el barroco y el gótico. Pasear por las calles de Santiago invita a participar de su actividad urbana, mezclarse entre sus gentes en plazas y mercados y vivir de cerca el sabor auténtico de sus costumbres y tradiciones. Y nadie mejor que el propio visitante para recorrer la ciudad como un peregrino más y comprender el encanto de calles y monumentos, sumergirse en su historia o contemplar el espectacular vuelo del Botafumeiro en la nave del crucero de la catedral, ceremonia tan antigua como el mismo templo. Cuando la noche envuelve a Santiago, disfrutar del encanto de pasear por sus calles sin rumbo fijo y descubrir la otra cara de la ciudad que se esconde tímidamente tras las farolas, o encontrar sosiego y buena compañía al calor de la buena música y contagiarse después de la explosión de alegría que inunda a Compostela cuando se viste de fiesta.
esta ha sido un poco la presentación del día de hoy, Camino de Santiago, y estamos abiertos a preguntas que creamos que podamos resolver, si algo no quedó claro. Y le dejo el micrófono a Liliana y a Mauricio para que nos diga un poco. Gracias, Diego. Aprovecho de contestar una pregunta que alguien hizo